Hola, en este tutorial te mostraré cómo usar la inteligencia artificial para editar todos tus PDFs con la herramienta PDF Element. Esta es la herramienta y para poder instalarla tienes que dirigirte a su plataforma. Estoy dentro de la plataforma y el enlace lo encontrarás en la descripción del video. Para que puedas descargarlo tienes que irte a este botón. Pero si no tienes sistema operativo Windows, quizás estás utilizando Mac u otro sistema operativo como Android o iOS, entonces solo haces clic sobre él y luego presionas en prueba gratis. Después de descargarlo, ahora lo ejecutas y terminada la instalación puedes observar el programa. Ahora, mientras te muestro cómo usarla, también le pondré a prueba para ver si realmente es muy buena o quizás no. Entonces empezaré abriendo algunos archivos. Me dirijo a abrir PDF, presiono sobre él. Abrí 4 archivos y cada uno tiene una dificultad superior a la otra. Entonces el primer reto que vamos a hacer es si se puede editar o no. Empezamos con la primera, la más fácil, vamos a editarlo. Entonces debo seleccionar inicio y editar todo, 2 pasos. Presiono sobre esta opción y listo, creo que ya se puede editar. Sí, ya se puede editar. Aquí solamente tienes que escribir. He agregado el siguiente texto y si deseo lo puedo seleccionar. También copiar o pegarlo a otro lugar. Pero no solamente puedo editarlo agregando o modificando el texto, también puedo añadir otros puntos, como por ejemplo imagen. Para ello voy a ir a la opción editar y aquí me dice que puedo añadir imagen, agregar enlace, entre otras cosas más. Entonces quiere decir que tiene una edición completa como si fuera un procesador de texto. Y lo mejor de todo, que todo este proceso hasta ahora es gratis. Ahora vamos a pasar a otro archivo que es un poco más complejo. Hago clic sobre él y aquí podemos observar que tiene imágenes. Entonces intentaré editar todo esto. Para esto hago clic nuevamente en editar todo y verificamos si realmente puedo agregar otro número, como puedes visualizar, y de esta forma puedo editarlo. Puedo modificar, mover estos aspectos, entre otras cosas más puedo hacer algunos cambios. Esto quiere decir que PDF Element puede editar cualquier archivo PDF que fue creado por otro programa. Pero ahora vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a tratar de editar archivos que fueron escaneados. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo que fue escaneado y presionaré el botón editar todo. Vamos a ver si lo podemos modificar. Bueno, como puedes observar, en estos momentos no puedo hacer ninguna modificación porque este archivo en sí es como si tuviera una imagen. Y es un poquito más complejo, pero esta herramienta tiene una opción que te permite editar este tipo de archivos. La opción es OCR, haces clic sobre él y aquí lo que vamos a hacer es convertir esta imagen en texto. Para esto debes seleccionar el idioma, que en este caso ya está seleccionado español, y luego debes presionar aplicar. Pero para poder usar esta herramienta, primero debes iniciar sesión. Para ello haces clic en esta opción, voy a cancelar, seguidamente me dirijo a iniciar sesión y hago clic sobre él. Y aquí puedes ingresar con tu cuenta de Google, Facebook y todas las que te muestra. Ingresaré con mi cuenta de Google, presiono sobre esta opción y luego completas todos los datos que te solicitan. Una vez ingresado, aquí vas a ver tu cuenta de usuario, aquí lo puedes verificar y ahora vamos a editar el texto. Para ello nuevamente seleccionamos y hacemos clic en OCR, clic y ya hemos seleccionado todos los datos, ahora aplicar. Nos muestra un mensaje y aquí lo que vamos a hacer es presionar en continuar. Esperamos unos segundos. Mientras tanto observamos cómo está convirtiendo la imagen en texto. Terminado todo el proceso, empezaré a editarlo. He agregado el siguiente texto y de esta forma confirmo que sí se puede editar. Pero aquí vas a observar que te aparece una marca de agua. Esto ocurre porque estoy utilizando una cuenta gratuita, pero mi intención es ver si el programa cumple con ciertos estándares. Es por ello que voy a utilizar una cuenta de paga. Para ello vuelvo a ingresar una nueva sesión. Antes de continuar, presento el contenido promocional. Si adquieres una cuenta de paga, este mismo usuario puedes usarlo en Windows, Mac, Android e iOS. A la vez, si eres estudiante o estás en el campo educativo, tienes un 50% de descuento. Fin del contenido promocional. Continuando. Ahora le pondré realmente a prueba a esta herramienta. Voy a ingresar a este archivo y como puedes visualizar es una imagen que contiene texto. En sí es una foto que hice de un libro. Entonces intentaré editarlo. Voy a hacer clic nuevamente en OCR y repito todo el procedimiento. Y como puedes visualizar, sí lo convirtió en un archivo editable. Por ejemplo, puedo modificar esta parte. Aquí puedo agregar más texto. Y de esta forma confirmo que PDF Element es muy buena en la edición de PDFs. Y en caso que desees exportar este archivo, como por ejemplo a Word, a PowerPoint u otro programa, solo tienes que hacer clic sobre él y luego te va a mostrar el siguiente mensaje. Aquí presionas en OK
y esperas unos segundos y te va a mostrar la carpeta donde se ha guardado, y para verlo haces clic en abrir carpeta. Ahora pasamos a otra de las dificultades que se suele tener con los archivos PDF, es unir varios archivos PDFs en uno solo. Para dar solución a esto debes hacer lo siguiente: haces clic en el menú herramientas, seguidamente presionas la opción combinar archivos. Aquí te va a aparecer una nueva ventana donde debes agregar los archivos. Presionas sobre este botón y después de haber cargado todos los archivos, ahora presionas el botón aplicar. Esperamos unos segundos y todos se han juntado en un solo PDF. Para guardarlo haces clic en el menú archivo, seguidamente haces clic en guardar como, pero en este caso voy a guardarlo en la nube, entonces me ubico en esta parte y seguidamente en esta opción. Aquí esperamos unos segundos y le asignas el nombre. Una vez escrito el nombre, ahora presionas el botón subir. Esperamos a que se suba completamente el archivo y luego solo desaparece la ventana. Continuamos con el tercer reto. ¿Será posible resumir documentos PDFs en pocos segundos? Casi todos los artículos, libros y documentos escaneados están en PDF. Es muy complicado y engorroso que una inteligencia artificial haga un resumen de estos documentos. Lo que me llamó bastante la atención de este programa es que viene con su inteligencia artificial incorporada. Y en este lado nosotros podemos observar que podemos hablar con el PDF, es decir, hacerle preguntas en relación al PDF, o también podemos seleccionar hablar con IA. Y si queremos hacerle consultas, debemos presionar en esta opción y escribir nuestra consulta. Pero en este caso vamos a hacer el resumen. Y para hacer resumen lo vamos a hacer en pocos segundos. Haces clic en esta opción y luego resumir el PDF. Ahora observamos que está procesando y empieza a crear el resumen. Excelente, en menos de 5 segundos tenemos el resumen de este documento que tiene un total de 10 páginas. Y no solo eso, también nos da unas preguntas para seguir consultando. Pasamos al último reto. ¿Se podrá traducir el idioma de los documentos PDFs manteniendo el mismo formato? Haré la prueba. Aquí tengo un documento abierto en el idioma inglés, como puedes visualizar, y lo que voy a hacer es convertirlo al idioma español. Verás lo rápido que se puede hacer. Solamente hago clic en esta opción y luego en traducir PDF. Posteriormente me muestra esta ventana. Aquí lo que debo seleccionar es qué idioma deseo traducirlo. Si hago clic en esta opción vamos a observar que tenemos varios idiomas. Podemos seleccionar en danés, eslovaco, entre otros, pero en este caso voy a seleccionar el idioma español. Y en esta parte de abajo donde dice rango de páginas debes escribir la cantidad de páginas que deseas traducir. Para este ejemplo solamente voy a traducir la primera página, pero en caso que tú quieras seleccionar todas lo tienes que dejar tal como está. Y luego nos indica la carpeta de destino. Lo voy a dejar en el mismo lugar y luego presiono el botón traducir. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue al 100%, que no demora más de 10 segundos. Parece que demoró un poquito, pero aquí nos muestra un mensaje donde nos indica que la traducción se ha completado. A la vez, si hago clic en este botón, voy a poder abrir el archivo. Presiono sobre él y abro el archivo. Y aquí observamos el archivo que fue traducido al idioma español, como puedes visualizar. Y lo mejor de todo esto es que cuando ha traducido, mantuvo la gramática del idioma español. Así podemos entenderlo de una manera clara y precisa. ¿Qué te parece PDF Element? No te olvides de dejarme tus comentarios en la parte de abajo. Ahora, si quieres conocer la fórmula de recortar o dividir cualquier video, pero en pocos segundos, el tutorial está apareciendo encima de la flechita roja. A la vez, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que vistes, apóyame con un me gusta. También suscríbete. Y por quedarte hasta el final, en la descripción encontrarás un enlace de un manual en PDF y completamente gratis de todo lo que estás aprendiendo en este tutorial. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.